Saludo su maestra Marily Germán con una nueva cápsula educativa relacionada con el lenguaje oral y escrito. Vamos a tener una recopilación de diferentes textos, los cuales te van a servir para que de una manera resumida puedas tú estudiar los temas centrales de la asignatura didáctica de la expresión oral y escrita, lo mismo con la finalidad de impulsarte a aprender de manera teórica y exitosa estos contenidos. Primero vamos a definir en qué consiste el lenguaje oral y luego el lenguaje escrito. El lenguaje oral es una habilidad comunicativa que adquiere significado cuando la persona lo comprende e interpreta lo escuchado. Implica la interacción con más personas en un contexto semejante y en una situación en la que intervienen los significados del lenguaje. Mientras que el lenguaje escrito es la forma más elaborada del lenguaje, según lo establece Vygotsky. Para este autor, el hecho de que la escritura en infancia queda rezagada con respecto a la oral radica en la habilidad del niño para la actividad espontánea y no consciente, su falta de destreza para la actividad abstracta y deliberada. La función del lenguaje oral es que nos ayuda a construir nuestros pensamientos, echar a volar la imaginación, comunicarnos con los demás o con nosotros mismos. El lenguaje escrito para dejar un registro duradero de los hechos históricos, la costumbre, la ciencia, la literatura de los pueblos. Alguna semejanza que podemos plantear con relación a todo tipo de aprendizaje en cuanto al lenguaje son la emisión de mensajes y de información, el uso de un amplio vocabulario, la necesidad de un emisor de uno o más receptores. Uno que hace la diferencia, un aspecto entre uno y otro, es la utilización de forma correcta de las letras, los signos y los símbolos utilizados. También existen las diferencias. Mientras que en el lenguaje oral utilizamos el canal visual, es informal, espontáneo, inmediato, efímero, se utilizan unos códigos verbales, las oraciones son simples y cortas. En el lenguaje escrito, pues trabajamos con lo auditivo, es formal, elaborado, diferido, duradero, se da en contextos extraverbales y las oraciones son más complejas y largas. Algunas de las teorías así con sus autores que nos pueden a nosotros dar una luz verde con relación a cómo se da el proceso del lenguaje en los niños. Encontramos a Piaget, Brunner, Skinner, Chomsky, podemos ver a Vygotsky, podemos ver, por ejemplo, cómo Vygotsky establece que el lenguaje se da a través de que el niño tiene un contacto con el entorno social, mientras que Piaget establece que se da de la construcción que tenga el niño, de esa experiencia significativa en la interacción con el mundo. Y podemos decir que Chomsky dice lo contrario cuando establece que esto es una capacidad puramente innata. Algunos de los enfoques o el enfoque principal que podemos nosotros trabajar y que el ministerio invita a que nosotros trabajemos, que abracemos, es el enfoque funcional y comunicativo de la lengua. Podemos decir que este aparece en los años 90, así en las escuelas, y que el método fue creado en Francia. Ahí podemos ver el autor. Algunas de las bases neurales que nos permiten a nosotros hablar y escribir se encuentran en el área de Broca, Wernicke y Brodmann. Podemos ver que exactamente en el hemisferio izquierdo podemos ubicar estas áreas y en el lóbulo occipital. Las competencias que podemos ver desde el currículo nuestro están el área de la lengua española y la competencia comunicativa. Dentro de esa competencia podemos ver las habilidades de la comprensión oral, la producción oral, y también en el escrito podemos ver la comprensión escrita y la producción escrita. De hecho, cuando nos vamos a los indicadores para evaluar esta competencia, podemos ver que están clasificados de esta manera. Algunas destrezas que nosotros desarrollamos al momento de utilizar nuestro lenguaje oral, lenguaje escrito, o que deben de darse con estas habilidades en el lenguaje oral, por ejemplo, la decodificación, la fluidez, el vocabulario, la construcción de oraciones y cohesión, el razonamiento y conocimiento previo
la memoria funcional y la atención. Mientras que en lenguaje escrito, la comunicación, la composición, el estilo, la comprensión lectora, la transcripción, la construcción de oraciones, el conocimiento del género y del contenido, la planificación, revisión, edición y autorregulación. Las etapas, muy interesante este punto, poder ver cómo el niño se desarrolla según la edad, cómo va desarrollando el lenguaje, las capacidades de palabras que puede ya el niño conocer, que puede emitir a través de la edad. Vamos viendo también la simbología que los niños van utilizando para expresar sus pensamientos. Aquí tenemos el lenguaje oral, tenemos la logográfica, la alfabética, la ortográfica. Podemos ver Rufina Pearson cómo incluye la fluida y expresiva, mientras que en el lenguaje oral, según Emilia Ferreiro, la etapa en prefonética, aquí encontramos la presilábica, en la etapa fonética, la silábica alfabética, luego la alfabética y esta última que se le agrega de la visofonética. Como le decía, este es un tema en el que tenemos que centrar mucho la atención. Algunas dificultades, como en todos los procesos, ¿verdad?, que se dan en los seres humanos, podemos ver que en el lenguaje oral puede aparecer en un momento en los niños algunas dificultades, algunas heredadas, otras que se van adquiriendo, como la fase infantil, la dislalia funcional, el retraso del habla, retraso del lenguaje, la disglosia, la disartrias, la disfonía, la tartamudez. Dentro del lenguaje escrito, la dislexia, la disortografía, la disgrafía, la dificultad de lectoescritura, el retraso lector y otras más que podemos nosotros indagar. Los medios de comunicación que nos permiten a nosotros desarrollar ese lenguaje y esa escritura, pues vamos a plasmar lo siguiente: la televisión, la radio, las redes sociales, los dispositivos tecnológicos y las aplicaciones. Lenguaje escrito, los periódicos, cartas, libros, redes sociales y blogs. Vemos cómo en la actualidad aparecen un sinnúmero de medios, softwares, programas educativos y tecnológicos didácticos que nos permiten a nosotros trabajar estas competencias. Tenemos algunas actividades como el lenguaje oral, los cuentos, los juegos, la consigna, las adivinanzas, la poesía, la canción, la retahíla, los dramas, el lenguaje escrito, el crucigrama, la sopa de letras, los juegos, la nube de palabras, la síntesis, los resúmenes, los artículos, los proyectos. Vemos cómo estas actividades no solo sirven para el ocio, sino que también nos permiten desarrollar un lenguaje oral escrito exitoso. Algunos de los recursos dentro del lenguaje oral, los dados, micrófonos, fotografías, tarjetas, afiches, rotafolios, murales, el lenguaje escrito, la pizarra tradicional, tarjeta, libros, caligrafía, machotes, diarios, agendas. Sabemos que existen mucho más. Pasos para realizar una buena lectura. Después de hacer un análisis previo sobre la lectura que vas a leer, de observar qué te gusta, qué no te gusta, tenemos los punteros, tenemos alguna pregunta sobre el texto, marcar los objetivos de lectura, leer por capa. Dentro de la escritura se te recomienda que no use una sola frase, que use puntos y comas y las demás que te presento ahí en esta pantalla. El perfil de un buen orador y escritor, pues tiene que tener pasión, ser tú mismo, modular la voz. El escritor, estudiar el oficio, establecer metas, sintetizar, ser positivo, muy importante. Recordar que la lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no puede obligar a nadie a ser feliz. Se aprende a escribir escribiendo. Lo importante no es repetir lo leído, sino conectarlo con algo significativo, darle valor y asociar. Una vez más, gracias. Te invito a que me sigas en mi espacio de educación dinámica y creativa.